tardes, ¿cómo están? 16 horas en todo el país. Esto es Perspectiva Nacional. En los próximos 30 minutos les brindaremos un repaso de lo más destacado que suceda a esta hora en todo el territorio nacional. Vamos de inmediato a compartirles los principales títulos. En Maldonado, 4 personas resultaron intoxicadas por monóxido de carbono, entre ellas 2 menores de edad. Vecinos de Durazno proponen instalar el primer jardín botánico del interior del país en Sarandí del Yí. Un trabajador de una cantera de piedras preciosas en Artigas denunció irregularidades en el sector minero, entre ellas el pago simple del feriado no laborable. En el complejo deportivo infantil de Florida fueron inauguradas 6 canchas de tejo con medidas internacionales. Ya comenzamos con el desarrollo de estos títulos porque en Maldonado investigan la intoxicación que sufrió una familia, entre ellos cuatro personas, entre ellos 2 eran menores pero ya fueron dados de alta. Desde bomberos presumen que se debió a monóxido de carbono y se reiteraron los cuidados que se deben tener ante el uso de calefones. 4 personas resultaron intoxicadas por monóxido de carbono en el departamento de Maldonado, entre ellos 2 menores de edad, quienes ya fueron dados de alta. La jefa regional de bomberos, Viviana Borlinqui, explicó otros detalles de esta situación. Fueron 4 personas, ¿sí? 2 adultos y 2 menores, entre ellos un bebé de 6 meses. Una mujer y un hombre y una niña de 9 años, en donde, bueno, cuando concurrió bomberos ya estaban siendo atendidas por emergencia médica, sí, había personal policial, y bueno, estas personas fueron trasladadas al Mautone con signos de, el diagnóstico primario fue intoxicación media a grave por monóxido de carbono aparentemente, y bueno, fueron trasladadas incluso a Montevideo para pasar por cámara hiperbárica, pero el día de ayer ya estaban dados de alta, estaban estables, y bueno, eso fue lo que ocurrió en ese momento. Se está en investigación en cuanto a la fuente de ese posible, bueno, de cuál fue la fuente que originó estas concentraciones tan importantes de monóxido de carbono. Lo que refiere a los calefones a gas, ¿sí? En cuanto a la instalación, ¿sí? De este tipo de implementos, de tener en cuenta de que siempre lo haga una persona idónea, ¿sí? Porque justamente este tipo de artefactos generan ya de por sí una concentración importante de monóxido de carbono. Por eso es importante, por lo general la mayoría de estos artefactos están establecidos para que se conecten afuera de la vivienda, no dentro de la vivienda. Hay algún equipo que por las características que tiene se podría utilizar dentro, pero tiene que tener siempre alguna salida de esos gases hacia el exterior, para evitar justamente el tema de que se generen grandes concentraciones de monóxido de carbono, y este tipo de aparatos generan importantes concentraciones de monóxido de carbono, por eso los cuidados que hay que tener cuando pasa esto. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono no se percibe, no es como el gas, como dicen, ¿no? El GLP sí tiene un odorizante, metilmercaptano, que sí nosotros percibimos cuando hay una fuga de gas. Pero con el tema del monóxido de carbono no tenemos cómo percibirlo. Nos vamos al norte del país porque en Artigas la Intendencia decidió no renovar el contrato a 51 funcionarios. El intendente Emiliano Soravilla dijo que la decisión no está vinculada a la investigación por las polémicas horas extras. Como ustedes saben, la Intendencia cuenta con un número total de funcionarios, por lo menos cuando yo asumí en el 10 de julio, 1.573 funcionarios, de los cuales 270 son presupuestados y los restantes 1.303 son contratados. Eso significa que son funcionarios que fueron designados directamente por el intendente de turno en el momento en el que ingresaron. Ni por concurso ni por sorteo, por designación directa del intendente. Cuando se asume un nuevo gobierno, el intendente que asume tiene que tomar la determinación si mantiene o renueva los contratos de esos funcionarios o no los renueva. De los 1.303 contratos, nosotros resolvimos no renovar 51 de ellos. Alrededor de 40 en la ciudad de Bella Unión, que vino un listado por parte de la nueva alcaldesa, 6 en Artigas y 3 en Baltasar Brum. ¿Esto va a continuar, escribano? ¿Cómo sigue esto acá? No, Porque se habla de que se van a cesar más de 300 personas antes del año. Eso hicieron los gobiernos anteriores. En mi caso, yo decidí no renovar 51 contratos. Recuerdo cuando ganó el Frente Amplio en Artigas, que asumió Patricia Ayala, cesó a más de 300 personas.
Julio Silveira lo mismo, incluso Pablo Canan cuando ingresó al gobierno cesó a mucho más gente. En mi caso, yo por el momento no hay previsión de continuar no renovando contratos. Se seleccionaron estos 51 casos y es lo que estamos manejando dentro del ámbito legal, con el asesoramiento correspondiente. Los contratos en la Intendencia de Artigas, todos tienen una cláusula de rescisión unilateral a favor de la administración, son contratos sin término, es decir, sin plazo. Por el momento el intendente tiene la facultad y la atribución de poder no renovar esos contratos, porque la ley lo permite. Cuando cambie la ley va a ser distinto. En Canelones continúa la instalación de los municipios con la presencia en los actos del intendente Francisco Leñani. En una instancia realizada en Ciudad de la Costa estuvo presente también la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que coincidió con el intendente en fortalecer la participación ciudadana. Agradecer esta instancia. Llegamos hasta acá después de unos cuantos días de ansiedad, y qué bueno que haya tanta gente acompañando esta actividad. Con el pueblo, con la ciudadanía, la igualdad de servicio para todos los pobladores del municipio y la igualdad de nuestro municipio con el resto de los municipios canelones. La comunicación va a ser fundamental para este trabajo, va a ser fundamental porque también es una forma de generar derechos, de democratizar la información que se genera. Y la gestión arranca en el 2026, como quien dice, hablando de presupuestos. Nosotros conocemos el territorio, sabemos cuáles son los problemas. Quienes asumen la responsabilidad, en este caso de alcaldesa, pero los concejales y las concejalas van a tener que transitar durante 5 años la responsabilidad del desarrollo de su territorio. Y yo estoy segura que así de desbordante va a estar todos los años en términos de la participación. Y la participación ciudadana directa se da en esas instancias en las que los consejos los van a convocar y van a venir y van a opinar a ver qué tipo de obra queremos priorizar en cada uno de los barrios del municipio. Pero que el vecino o la vecina pueda decir, miren, yo opiné y fui tomado en cuenta o no por tal o cual causa, pues se priorizó otra cosa. Pero sí ser escuchado. Y eso es clave, y esa instancia se va a dar en breve. Pero donde se hizo cabildo y donde la gente fue y opinó, eso se valora muchísimo más después a la hora de ver la obra o el tema que sea plasmada en el territorio y que la gente se sienta parte. Y eso es clave, eso es clave. Y precisamente en Ciudad de la Costa asumió como alcaldesa Julia Matilla, de 28 años. La dirigente de la MPP expresó que una de las preocupaciones en esa zona es el crecimiento demográfico y la movilidad, por supuesto, que afecta allí a la zona de Avenida Yanatacio. La Ciudad de la Costa es uno de los municipios más grandes que tenemos y realmente es una responsabilidad y un compromiso el estar hoy acá asumiendo el nuevo Consejo Municipal. Es grande en tanto su extensión territorial, en su población, en la diversidad de realidades que vivimos cotidianamente en la ciudad y realmente es un compromiso de estar. Nuestros objetivos es trabajar sobre la identidad de Ciudad de la Costa. Esto implica trabajar barrio a barrio, del Pinar a Shangri-La, poder pensar la centralidad de cada lugar. Nos parece fundamental en esto de poder trabajar la identidad, pero sabiendo que la Ciudad de la Costa tiene su extensión tan particular territorialmente, creemos que es importante consolidar la identidad barrial de cada zona, que antes fueron balnearios o localidades, hoy creo que son barrios y que tenemos que trabajar por ello. Así que en ese sentido vamos a trabajar mucho en cuanto a la comunicación, en cuanto a la participación y un montón de cosas más. ¿Qué carencias se ven a nivel Ciudad de la Costa que se deben trabajar? Bueno, una de las cuestiones que nos plantean los vecinos y las vecinas tienen que ver con las podas. Las podas es uno de los principales reclamos que tenemos en la ciudad y es real que cuando uno recorre la ciudad encuentra podas en cada esquina y bueno, vamos a tener que trabajar en fortalecer el sistema, en hacerlo más eficiente, pero también en trabajar en educación con los vecinos y las vecinas, porque hay periodos de podas en los que podemos sacar antes o después las podas. Bueno, ahí va a haber un trabajo muy importante que hacer que tiene que ver justamente con la educación y con la responsabilidad institucional que eso implica. Con la ministra Lucía Echeverri hemos estado en contacto por la movilidad justamente. Creo que lo que nos atañe hoy es poder disminuir realmente los tiempos de traslado de quienes vivimos en la Ciudad de la Costa y nos movemos a Montevideo, que gran parte de la población lo hace, ya sea por estudio o por trabajo. Eso sería una solución inmediata casi, porque tenemos que poder trabajar con la ciudadanía, con las empresas de transporte, con el Ministerio de Transporte, también
bueno, si hay otras propuestas de trabajo, como puede ser el tren, eso serán propuestas y proyectos a futuro que tendremos que considerar y trabajar con la ciudadanía. Pero nosotros tenemos una cuestión que es real, que tiene que ver con la conexión norte-sur, que podemos trasladarnos al nivel de las grandes vías, que son la Interbalnearia, Yanatazo o la Rambla, pero no tenemos la conexión norte-sur. Y sobre eso vamos a tener que trabajar fuertemente. En Maldonado, el intendente Miguel Abella adelantó que le planteó al gobierno nacional que mantenga o mejore las transferencias hacia los gobiernos departamentales. Lo primero, tratar de mantener lo que tenemos, no perder nada. O sea que ese es el punto primero que tenemos que tener, porque con los coeficientes que se estaban manejando, Maldonado podía tener una pérdida grande en el 2.14 y en alguna cosa más. Entonces, lo primero que hay que considerar y lo primero que se trata es de no perder nada, mantener los mismos niveles de aporte hasta el momento. Después estamos conversando ya directamente sobre otros temas que irían a través de distintos ministerios, el tema del picudo, distintos aportes que tendrían que venir por parte de los ministerios para ir hacia un camino distinto al que se ha llevado hasta este momento. Hay un aporte que viene por un artículo de la Constitución que son 200 millones anuales que no han tenido actualización desde el año 2020. O sea que la realidad es llevar ese número a 600 millones, tratar pero siempre considerando para arriba de lo que hoy tenemos como aporte. O sea, no perder nada y de ahí tratar de conseguir algo más para Maldonado. Y en ese marco, Miguel, ¿cómo va a ser el diálogo más directamente con el Poder Ejecutivo, con Orsi? Sí, el presidente sí iba a ser presente, no lo hizo, pero envió una nota y quedó concretar una reunión antes de fin de mes. Bueno, ahí creo que yo siempre he manifestado que el intendente es una persona, el presidente es una persona que ha pasado por la intendencia y sabe de las necesidades de cada uno de nosotros. Él las sufrió también durante este tiempo que estuvo en la intendencia, entonces creo que no va a ser mucho más fácil conversar con él que directamente con gente que maneje números y nada más. En tanto, en Florida asumió el alcalde de Casupá su segundo periodo consecutivo. Se trata de José Oliva, quien apostó por el desarrollo agroindustrial de esa zona y señaló que los principales problemas son el empleo y la vivienda. Etapa, motivados, con ganas, con fuerza y sin duda que vamos a seguir construyendo sobre los cimientos que se generaron a lo largo de estos años, contentos y un nuevo desafío. El desarrollo del turismo fue clave y hay que seguir trabajando en eso, hay que seguir trabajando en cultura, vamos a seguir levantando la bandera del Casupá Ciudad Deportiva, esa que tanto orgullo nos genera a los casupenses. Hay que pensar más, hay que apostar mucho al desarrollo, el desarrollo no solo de Casupá, de la zona este del departamento, del centro del Uruguay también. Casupá como ciudad agroindustrial también tiene que empezar a dar pasos al respecto. Hay proyectos en carpeta, vamos a seguir golpeando puertas, vamos a seguir presentando proyectos a diferentes niveles para tratar de que Casupá logre de una vez por todas dar un paso al desarrollo, caminar a industrializarse y bueno, y a tratar de resolver la problemática principal que tenemos en esta zona del país, que es el empleo. El empleo y la vivienda son nuestros grandes problemas acá en el interior, que hacen que nuestros jóvenes se vayan, que nuestra gente no pueda instalarse acá en nuestra ciudad y bueno, sin duda que es un gran desafío. Y en Cerro Largo, en apoyo a la Intendencia, el personal del Ejército elabora alimentación para el programa Plato Caliente que se entrega en la ciudad de Melo. Esta campaña comenzó en esta semana y llega a 1.300 personas. Hoy es el día del lanzamiento oficial, es una operación que normalmente inicia los primeros días de junio y se extiende hasta el último día de agosto. Nos llena de orgullo ayudar en lo que podamos a la sociedad de Cerro Largo. El personal directamente son 12 efectivos, pero en tareas directas, si se quiere, pero en tarea indirecta termina siendo 20 efectivos diariamente. Alrededor de las 7 de la mañana, 7:30, se prepara todo lo que son, ya se tiene un menú establecido y de ahí se hace todo el proceso que ustedes recién lo vieron con las cocinas hasta alrededor de las 4:30 que finaliza de confeccionarse todos los platos. Ahí la Intendencia pasa a repartir la comida y ahí comenzamos la preparación de todo lo que son los elementos para
el día siguiente y la fajina correspondiente. Son todas comidas con bastante caloría, que creo que fue ese el espíritu de tener un menú. Y bueno, creo que es un suplemento importante y más para la gente que lo precisa. Tenemos hoy 10 centros de distribución, 10 comedores en la ciudad de Melo, donde es allí donde se está distribuyendo la comida. Iniciamos con una elaboración de 1.500 platos, ayer anduvimos en el entorno de los 1.200, hoy hicimos un pequeño ajuste para no desperdiciar comida y que esa comida se pueda ajustar cuando aumente la demanda. Notoriamente ayer fue la primera jornada, el primer día, ya hoy tuvimos un montón de inscripciones nuevas para que se suman al plato caliente y eso nos va a dar la posibilidad de ir ajustando y que poder brindar el mejor y mayor servicio de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo. Hay personas con discapacidad, hay muchos adultos mayores en contexto de vulnerabilidad muy complejo. La verdad que es muy variada la situación, pero por suerte está todo muy bien coordinado y estamos alcanzando la demanda existente. Es momento de hacer una breve tanda y enseguida volvemos.